Muy buenas tardes, bienvenido a tu programa Despertar Cultural. Hoy me encuentro con el maestro Antonio Shoa. Es artista visual. Él ha participado en varias exposiciones colectivas individuales, entre ellas Sedimentos cromáticos de la materia y la conciencia. Está hecha en el Teatro Al Borde. Maestro Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos su tiempo de poderlo entrevistar. Maestro, ¿cómo fue que usted empezó a pintar? Yo empecé a pintar porque me quedé sin chamba, ¿verdad? Okay. Yo era muy joven, vivía en la Ciudad de México y trabajaba de mensajero en recursos hidráulicos, a la par que hacía teatro allá en la Ciudad de México. Y por andar en los ensayos de teatro, pues me quedé sin chamba. Entonces, desesperado por conseguir ingreso, me puse a reproducir unas figuras del Pantocrator, una figura de un Pantocrator. El Pantocrator es la figura del Cristo que está sobre una imagen del mundo con un libro abierto en donde dice Ego sum lux mundi. A mí me maravillaba esa imagen y me ponía a reproducirla para hacer unas lámparas que yo intentaba vender. Vendí uno que otro de esas reproducciones, pero descubrí un gran placer al pintar y al dibujar. Y como el teatro me hacía sufrir un tanto por los ensayos, se me hacían tediosos, cansados, y a la hora de, incluso viví un tiempo del teatro, ¿verdad? Allá en la Ciudad de México, pero le digo, sí era tortuoso para mí el largo tiempo de ensayos, y luego ya se estrenaba la obra y el largo periodo de funciones era para mí tedioso. No, yo dije, esto no es para mí. Y dentro de su diseño artístico, ¿tiene usted influencias de otros pintores? Sí, es difícil escapar a las influencias, siempre son algo que nos alimenta y nos nutren. Por esa época descubrí yo a Durero, Alberto Durero, el gran dibujante y grabador alemán. Me maravilló a mí la grandeza de sus pequeños grabados, más que su pintura. Lo fuerte de Durero siempre fue el grabado. Y lo veía, conseguí 2 libros con las filografías completas y los aguafuertes completos de Durero, que todavía conservo hasta la fecha, y fue una maravilla para mí. Incluso por aquella época hubo una exposición de arte europeo que traían algunas láminas en las que yo había visto en esos libros de los grabados de Durero, sobre todo aquel maravilloso de la Melancolía 1, yo creo que es uno de los dibujos más, para mí, en mi humilde opinión, es uno de los dibujos más importantes y más bellos de la historia del arte occidental. Esta es una composición formidable, está lleno de simbolismo, de profundidad, y además el dibujo es de una marca, toda una vertiente en el dibujo de Occidente, ¿verdad? La forma de trazar la línea, la forma de dar los claroscuros, el tipo de achurado que cultivan algunos dibujantes. Su contraparte podría ser Rembrandt, que es un claroscuro muy suelto, a partir de líneas multidireccionales, en contrapartida con Durero, que es muy caligráfico. Y esa es una de mis grandes influencias. Y en términos del arte mexicano, bueno, el arte mexicano es muy rico, está lleno de maravillas. Es Tamayo con su colorido, sus texturas, su dibujo incluso, indudablemente Picasso. Esos son para mí las 3 influencias, y hay muchas influencias, ¿verdad?
le podría citar algo muy determinante para muchos artistas de Chihuahua, el trabajo y la persona de Francisco Reyes, el Chato Reyes, un pintor chihuahuense que hacía los carteles de teatro del grupo de teatro de la Universidad de Chihuahua, que dirigía el maestro Fernando Saavedra, y era un pintor muy talentoso, bohemio, de una gran cultura, un gran conversador y bastante vago. Entonces a mí me maravillaba ver los carteles que hacía, y eso influyó mucho en mí y en otros artistas de mi edad en la ciudad de Chihuahua. Maestro, usted daba antes clases en la Universidad de Ciudad Juárez. ¿Cuál fue su experiencia? Bueno, yo di algunos años clases en la Escuela de Diseño, sí, de la OCJ, y fue una experiencia muy interesante, muy intensa. Yo aprendí mucho. Yo creo que aprendí más que mis alumnos, a lo mejor porque no fui muy buen maestro. No, yo creo que sí transmití algunos conocimientos a los que estuvieron en mis clases, sobre todo el primer periodo en el que di clase, que fue durante el rectorado del doctor Lau. Era bastante joven todavía en la escuela. Di clases de gráfica de la letra, de tipografía, y disfrutaba mucho transmitir la experiencia que había tenido como diseñador autodidacta, como un diseñador que se formó trabajando en los medios, en la práctica, además leyendo mucho. Yo siempre he sido un lector ávido, y transmitirlo a los jóvenes, y fue muy grato, y a la vez había grupos que era una amargura, pues no recibían lo que, o no lo sabía dar quizá, ¿verdad? Pero sí hubo grupos en los que fue muy grato ver cómo recibían esa experiencia que les acercaba, ¿no? El trato con la tipografía, con las formas, la historia de las letras, cómo se van formando, cómo la noción de la labor del tipógrafo, cómo se unía con ciertas ideas místicas, por ejemplo la cábala. La cábala es la mística de las letras. Entonces yo creo que todo tipógrafo debe tener por lo menos una noción de la cábala, de ver que el mundo se forma a partir de las letras, ¿verdad? Y esas nociones, algunos alumnos sí como que les despertaron algunos intereses más allá del oficio, profundizar en el simbolismo del oficio, ¿verdad? Y también el simbolismo como el centro de expresión. Por ejemplo, usted ha mencionado que maneja la alquimia en algunas de sus obras. Bueno, sí, la alquimia es un tema que a mí me apasiona y me hace reflexionar mucho. No trato directamente, no sé, bueno, sí hay algunos cuadros que tienen nombres alquímicos y tratan ese tema específicamente, pero la alquimia como experiencia espiritual no es algo que por lo cual yo haya atravesado, porque eso requiere toda una disciplina de vida, una dedicación muy específica, es un camino de vida espiritual. Yo no lo he recorrido, pero la información de ese tema me apasiona, me hace reflexionar mucho sobre la vida, sobre mi destino, sobre el origen del hombre, el sentido de la vida, y yo creo que esas nociones alimentan mi trabajo. Repito, no porque tenga esa experiencia espiritual, sino porque veo mi experiencia vital a la luz de esos conceptos y de esas ideas.
alquimia, la transformación del plomo que somos en el oro espiritual que podemos ser, ¿verdad? Y cómo la vida deviene en esos procesos, ¿verdad? En esos procesos de transformación, de pasar de un estado a otro a través del trabajo, de la disciplina, del arte, ¿verdad? A fin de cuentas la alquimia es el gran arte, ¿verdad? Entonces podría decirse que así como la alquimia es un medio para transmutar el alma, el arte pudiese ser un medio para transmutar al hombre. Pues yo creo que el arte es la huella de esa transmutación, más que... Y sí, el arte nos cambia, el arte nos puede mover la conciencia, nos puede aclarar ciertas áreas de la vida. Yo creo que el gran arte, el arte verdadero, no se da si no es con una profunda experiencia espiritual interna. Y a nivel de información, por lo menos, si no se tiene el conocimiento de la mitología, de los conceptos de la alquimia, que lo vemos, no sé, por ejemplo, en Dalí, que es alguien muy popular, ¿verdad? Tiene muy claros ciertos conceptos herméticos, alquímicos, Kandinsky, que es el gran teórico del abstraccionismo a principios del siglo XX, pertenecía a ciertas escuelas esotéricas, era teósofo. Entonces introduce todos esos conceptos espirituales en el nuevo arte abstracto, ¿verdad? Nos hace ver cómo las simples formas geométricas en la composición llevan implícitos mensajes o realidades de orden espiritual. Últimamente está de moda el tema de que el arte puede sanar tanto a quien lo contempla como a todo un colectivo. ¿Cuál es su pensar al respecto? Por ahí hay una frase que no sé quién es que dice, el arte no es terapia pero sana. Yo creo que sí. Ahora el Estado, el gobierno le ha dado por creer o por hacernos creer que con el hecho de llevarles arte a las colonias y ya los va a alejar del crimen. Yo creo que no, yo creo que a la sociedad la debe sanar instituciones muy específicas, que son cuáles son, para empezar, la cuestión de la violencia, el Estado tiene responsabilidades muy claras, ¿verdad? Para eso está el Poder Judicial, los cuerpos de seguridad, etcétera, que si no funcionan, pues no se va a poder. Por otro lado, ¿cuáles son estas instituciones? Pues la familia, las iglesias, las escuelas. Ahí es donde está la verdadera, donde debería estar la verdadera transformación. Y el arte, el arte, pues sí puede ayudar, pero si no hay un trabajo de las iglesias, de la familia, un apoyo, pues, no, o sea, porque el hecho de que alguien sea artista no quiere decir que ya sea un buen hombre, ¿no? No, hay artistas, por ejemplo, Jean Genet, el gran dramaturgo francés contemporáneo de los surrealistas, era un criminal que vivía en las cárceles, nunca salió de las cárceles, era pues bastante, pues era un delincuente, ¿verdad? Y era un gran artista. Ahí tenemos, por ejemplo, esa novela de Tomás de Quincy, que se llama Del asesinato como una de las bellas artes. Es una reflexión acerca de cuestiones estéticas que van implícitas en la actividad delictiva. Ahora, si vemos a Eurípides, las tragedias de Eurípides son cuestiones espeluznantes, son tragedias llenas de violencia, de crimen, de incesto, son sanguinarias, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede ahí? Por ejemplo, con la tragedia de Eurípides, hay un efecto de confrontación con esas realidades profundas
se requiere, ¿verdad? Ahí en ese sentido yo creo que sí el arte puede llevarnos a confrontar nuestras propias realidades. Lo que pasa es que ahora no hay mucha distancia entre lo que con las noticias espeluznantes de todos los días, el cine violento, pues quizá no tenga ya mucho sentido la catarsis que encontraban los griegos con las tragedias, ¿verdad? Maestro, hace un momento usted mencionó a Salvador Dalí. Él estaba obsesionado y pintaba el estado onírico. Antonio Ochoa, ¿qué es lo que pinta? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su temática? Bueno, a mí me llama mucho la atención en cuanto a, a lo figurativo, las figuras mitológicas. Durante cierta etapa en la que hice mucho figurativo, pintaba figuras mitológicas, minotauros, vírgenes, sirenas, ese tipo de cosas. Pero mucho tiempo estuve haciendo manchas, algo muy cercano a lo que usted mencionaba hace rato, la prueba de Rorschach. La prueba de Rorschach son esas manchas de tinta amorfas que los psicólogos y los psiquiatras le ponen al paciente. ¿Y usted qué ve aquí? No, pues yo veo una mariposa, o veo una mujer, o lo que usted quiera, ¿verdad? Las formas abiertas, esto es las manchas en el techo, las nubes, la humedad en los muros. Si usted se ha dado cuenta, cuando usted las observa, tiende a proyectar imágenes. Hay quienes en las nubes ven trenes, dragones, ejércitos, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta mucho, disfruto mucho ver las manchas de pintura correr sobre el soporte, sobre el lienzo, esas formaciones accidentales que se hacen, esas estrías que se logran cuando trabaja uno con el rodillo, y entonces derivo al arte abstracto, que más bien es arte muy concreto, porque no es más que pintura. No, el arte abstracto no busca reflejar algo de la realidad, sino que es una realidad en sí misma. Yo creo que ahí el arte del siglo XX, el arte de las vanguardias, nos acerca mucho a algo muy elemental y muy sincero, por así decirlo. Porque en el lienzo no se busca la falacia de una tercera dimensión en la cual se engaña al ojo con un espacio que no existe, sino que en el arte abstracto el rojo no es sangre, sino es rojo. Una mancha es una mancha y no una nube. El espacio es bidimensional. Entonces el arte abstracto nos hace considerar a los elementos visuales en su esencia pura. La línea es línea, la mancha es mancha, el color es color. Entonces, cuando yo descubrí eso, dejé de buscar las intenciones de ser un artista como los renacentistas, esa perspectiva, esas figuras humanas con el esfumato, ¿no? Que claro me siguen fascinando, ¿no? Pero descubrí todo el sentido del arte del siglo XX. Ahora parece que ya está obsoleto, ya vuelve a estar de moda el hiperrealismo, los cuerpos, las anatomías y todo eso, que son muy padres, pero algunos dicen que el arte abstracto ya está muerto, ya está pasado de moda. Yo creo que no, yo creo que sigue tan vivo como siempre, ¿verdad? Y a partir de eso, por ejemplo, le voy a decir cómo trabajo algunas cosas. Tomo pintura muy líquida, la arrojo sobre el soporte, ya sea lienzo o madera, y dejo que se seque. Entonces el mismo líquido dibuja sus formas, ¿verdad?
no le pinto yo ahí, yo no le dibujo nada, sino dejo que el cubetazo de pintura dibuje sus propias formas, dejo que se seque y en el momento en el que se seca, otra vez, entonces se van creando capas, sedimentos uno tras otro que se forman transparencias y se crea una urdimbre con mucha profundidad, ¿no? Entonces eso, y luego ya después busco ciertas figuras geométricas muy elementales. Cuando yo descubrí eso, me daba por sacar figuras humanas y mariposas, sirenas, en esas formas accidentales. Pero yo descubrí que pues, lo que estaba haciendo era destruir algo que era muy bello por sí mismo. Ahora, cuando usted las pone esas cosas en la pared, la gente no les presta atención, dice, pues son unas manchas. Pero yo veía que la gente que no le prestaba atención como obra de arte, se ponía a verlas, y las veía, y no les quitaba la atención. A lo mejor no le estaba diciendo algo conscientemente, no es un bodegón con unas naranjas y algo que ya está definido, sino que esa misma indefinición hace vagar a la mente, ¿verdad? Maestro, ahorita que mencionó que la naturaleza toma sus propias formas y el que lo contempla está en la libertad de definirlo como él plazca, me recuerda a la filosofía budista, donde habla que la vacuidad tiene el potencial de ser indefinido, cosa que en Occidente no valora. ¿Usted qué es lo que piensa al respecto? Bueno, hay el concepto de forma abierta que lo concreta muy bien Humberto Eco. Tiene incluso un libro que se llama Obra Abierta, en donde borda mucho acerca de este concepto. La idea es que frente a las formas no definidas, la mente proyecta contenidos, ¿verdad? Y proyecta formas. Ahora, mi intención con el trabajo, con las manchas de pintura, es un poco dejar que la naturaleza se manifieste a sí misma, que los elementos actúen por sí mismos y no manipularlos yo, no, porque de alguna manera el arte occidental manipula los elementos. De hecho, todo el progreso de Occidente y de la ciencia y la técnica es una manipulación de la naturaleza, como si, muy de acuerdo con la idea judeocristiana de que el hombre es el encargado de explotar y utilizar el cosmos, ¿no? Lo cual, pues, Oriente está en otra o las sociedades arcaicas están en otra tesitura, ¿verdad? ¿Qué más manipulación hay que una perspectiva y un esfumato en un espacio bidimensional, ¿verdad? Está completamente manipulado. Y el arte abstracto vuelve mucho a los orígenes, ¿verdad? No por algo Picasso se inspiraba en las máscaras africanas, ¿verdad? Dejar que el agua actúe por sí misma, dejar que el aire intervenga. Por ejemplo, uso secadoras para el pelo, para impulsar y crear ciertas direcciones. Incluso uso thinner y lo quemo, ¿verdad? O sea, busco trabajar con los 4 elementos, ¿verdad? Y dejarlos que se manifiesten, ¿verdad? Entonces, pero por otro lado, Occidente no está tan lejos de esa idea del vacío, sino esa la vemos en muchos procesos místicos occidentales. La mística occidental pasa e incluso el cristianismo en el fondo pasa por esa oscuridad, esa noche oscura del alma, como le llama San Juan de la Cruz, ¿verdad? Para que el alma se una con el amado, que es Dios, debe de pasar
por una muerte primera, ¿verdad? Por una oscura noche del sentido, en el que ya no tiene ningún valor aquello con lo que llenamos nuestras vidas, con lo que llenamos este mundo, ¿verdad? Amores, apegos, posesiones, que es ahí en donde se manifiesta la voz de Dios, ¿verdad? Y la presencia de Dios en ese vacío. Y yo creo que la huella de esas ideas están mucho tanto en la literatura como en la tragedia griega y mucho del arte occidental. Ahora, hay ciertas técnicas en pintura, en dibujo, en los cuales se busca activar la parte, según esta línea de pensamiento, se busca activar la parte derecha del cerebro para activar nuestras potencialidades emocionales, intuitivas, toda esta serie de cosas, en la cual si yo voy a dibujar algo, me concentro no en el objeto, sino en los espacios negativos. Yo dibujo el vacío, no lo lleno, ¿verdad? Y eso sí, realmente sí funciona, te cambia el chip, te cambia la perspectiva y se logran cosas muy interesantes, ¿no? Y de su trabajo de fractales, maestro, una vez pienso que usted mencionó que así como el trabajo que usted usa, que nomás da el cubetazo y que el líquido vertiéndose hace su propia forma, es una forma de fractal. ¿Estoy equivocado? Mire, no es propiamente un fractal, porque el fractal tiene ciertas condiciones matemáticas, pero la teoría fractal estudia las formas de la realidad, las formas irregulares, ¿verdad? Y hay, en cuanto al arte fractal, hay ciertas definiciones, ¿verdad? No quisiera abordarlas aquí porque mi memoria es mala y mi ignorancia mayor, ¿verdad? Pero yo creo que sí es de alguna manera un fractal. Un fractal conserva la misma estructura en lo pequeño como en lo grande, ¿verdad? Los fractales matemáticos que puse en las computadoras, por ejemplo, el conjunto de Mandelbrot, usted se acerca, hay programas que son para eso, se acerca, amplía la escala y va a seguir viendo detalle, maravillas enormes ahí, ¿verdad? En un cuadro como los que hago, esas manchas, la misma estructura vale en una pequeña área del cuadro como en todo el cuadro. Es el mismo tipo de formas. Claro, si hay una consecuencia constructiva, ¿verdad? Porque si acá froto y allá embarro y allá he hecho el cubetazo, pues no, ya no hay una coherencia, ¿verdad? Eso es algo clave en arte, la coherencia constructiva, ¿verdad? Y los fractales, yo me acerco a los fractales pues navegando en internet y veo que arte fractal, y a ver qué es esto, y veo cosas maravillosas. Es un mundo maravilloso el mundo fractal, y además nos habla de la estructura de la realidad, ¿verdad? Porque un árbol, ahora resulta que todo está lleno de fractales, y efectivamente, ¿verdad? Un árbol, ve usted un árbol, ve usted, tiene cierta forma. Bueno, si usted ve una rama de ese árbol, tiene la misma forma que ese árbol. Y luego si usted ve a esa rama del árbol y cada una de las hojas, va a ver que las nervaduras de cada una de las hojas tienen los mismos ángulos de las ramas generales del árbol. La misma estructura se repite, pequeño. Maestro, ¿cómo usted ve la cuestión del arte aquí en la ciudad? Bueno, mire, yo creo que en nuestra ciudad hay una gran efervescencia y hay mucho interés por los jóvenes en las actividades artísticas. Han surgido de un tiempo para acá muchos colectivos que están trabajando en la cuestión del graffiti, de la
pintura en todos sentidos, ¿verdad? Yo creo que sí hay mucho movimiento, hay áreas de la actividad artística que son importantes aquí en la ciudad, unos más que otros. La literatura yo creo que ha florecido de gran manera de ya bastante tiempo para acá. La poesía, la narrativa, hay cosas importantes aquí en Ciudad Juárez, y yo creo que ese es nuestra ciudad es un polo importante en la literatura en el país. El teatro, también desde hace tiempo para acá, ha hecho cosas importantes en nuestra ciudad. Por otro lado, yo creo que lo menos fuerte, digamos, en nuestra ciudad es la actividad plástica. Pese al gran surgimiento de colectivos en el aspecto del graffiti, yo creo que lo que pesa mucho en la debilidad, yo así lo diría, de la actividad plástica en nuestra ciudad es la falta de escuelas. Difícilmente podemos competir con ciudades en las que tienen 500 años de tradición académica. Es difícil, ciertamente, pero yo creo que el gran interés y las nuevas escuelas, la nueva escuela de artes visuales en la universidad, yo creo que es nueva, es muy joven, está todavía en una discusión que hace 40 años se establecía en las escuelas de artes visuales, de artes plásticas de la Ciudad de México. Incluso el término era indicativo, es artes plásticas o artes visuales, era indicativo de una serie de disyuntivas que se tenían que tomar. Yo creo que esa es la situación que presenta la Escuela de Artes Visuales de nuestra ciudad. Pero yo creo que el entusiasmo de los jóvenes y de los no tan jóvenes, yo creo que podrá crear algo interesante en un futuro inmediato, quizá. Yo creo que no hay fórmulas para decir cuál es la clave para que crezca y surja un gran arte en una ciudad, en una región. Eso yo creo que depende también de personalidades fuertes que lleguen a impulsar algo, no sé, pienso en Toledo, en Oaxaca, Tamayo, en Oaxaca, ¿verdad? Que su actividad impulsó mucho el crecimiento del arte en Oaxaca, que además el pueblo oaxaqueño es un pueblo artista por excelencia, ¿no? Músico, pintor, artesano, a diferencia de nuestra ciudad, ¿verdad? En nuestra ciudad no hay artesanía, no era un terreno muy propicio para el desarrollo del arte y la cultura, sin embargo aquí está, ¿verdad? Yo creo que el atravesar por etapas críticas, dolorosas, es un acicate para buscar esas formas de expresión. Y lo bueno, como usted dice, hay lugares en donde la persona puede cultivar este lado del que platicamos, entre ellos el taller del cual usted forma parte, el taller 8. Sí, bueno, el taller Local 8 somos un grupo de artistas que un tanto azarosamente llegamos a conjuntar un equipo y estamos trabajando. Nuestra tarea es, somos una empresa cultural, digámoslo así. Nuestro principal fuente de ingreso y de trabajo es la serigrafía. Estampamos camiseta y en todo tipo de soporte. Y a la par que ese es un trabajo eminentemente comercial, ¿verdad? Que lo hacemos con mucho gusto, es un oficio que nos alimenta mucho, pero a la par de ese trabajo comercial estamos trabajando nuestra propia obra, cada uno de los integrantes, L. Parra y Citlali Treviño, y una serie de compañeros que trabajan junto con nosotros, no sé, pienso en Luis Medrano, en Héctor Estrada,
en compañeros que siempre han estado colaborando con nosotros. Ahí buscamos que cada quien trabaje la línea que busca el desarrollar individualmente y colaborar en las diversas tareas que se hacen en conjunto. Somos también un espacio cultural en el que buscamos promover mes a mes, hacemos exposiciones ahí en el espacio de Plaza de las Américas, en el que buscamos traer gente, si es posible, de otros lados del país, y si no, pues compañeros de la misma ciudad, mostrar el trabajo que se hace y compartirlo con la comunidad. Y es muy interesante porque pues a Plaza de las Américas es un centro comercial que parece que ha venido a menos, pero yo creo que se está reconstituyendo. Hay mucho flujo de gente, bueno, no mucho flujo de gente, no lo podemos comparar con los otros centros comerciales, pero va la gente y es muy interesante ver cómo la gente que viene de la periferia, clase media baja, clase trabajadora, pasa por nuestro local y se emociona, se interesa por lo que ve, por la obra de arte, la obra de artesanía que se ve ahí y llega, pregunta. Además nosotros estamos ofreciendo talleres en diversas disciplinas, pintura, grabado, serigrafía, y vemos que hay mucho interés por la gente. Por lo menos llega y pregunta a la gente, ¿verdad? Lo cual ya es interesante, ¿verdad? Claro, sí. Y para una persona que esté interesada en adquirir algo de su trabajo, además del taller Osho, ¿en qué otra forma lo pueden contactar? Bueno, a través de mi correo electrónico, que es antoniodeoc@yahoo.com.mx. Ahí está mi página web, que ustedes teclean Juan de Oc, Herrumbre, Wix, y los lleva a mi página web, y ahí hay una página de contacto, y pues en el taller local 8 ahí estamos, ahí encontrarán trabajo mío y de los compañeros. Muy bien, maestro, muy bien. Pues de parte de Fundación Oasis y mía, le deseamos mucho éxito en su trayectoria. Le agradecemos mucho el tiempo que nos haya dedicado y haber compartido con nosotros, y ojalá nos volvamos a ver pronto. Claro que sí, el agradecido soy yo, y muchas gracias. Gracias, maestro. Este fue tu programa Despertar Cultural. Muchas gracias por tu asistencia. Nos vemos hasta la próxima.